Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrigenómica en Red. En esta oportunidad salimos un poco del consultorio y nos vinimos a Chamá en la sucursal del shopping para hablar un poco con Sergio Címbaro, que está recientemente recibido de licenciado en nutrición y nos va a comentar un poco sobre su reciente trabajo de investigación de la tesis, el cual habla sobre efectos de la nutrición en el comportamiento de niños y adolescentes con TDAH en esta ciudad de Resistencia Chaco. ¿Nos querés comentar un poco sobre por qué elegiste este tema, cuál es la prevalencia y demás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, la verdad que me llamó mucho la atención que hay como una creciente demanda, por así decirlo, en el interés de cómo reaccionan los chicos, la actitud de los chicos, y es por esto, digamos, que busqué la forma de cómo poder ayudarlos, digamos, de una manera alternativa, que no sea ni la psicológica ni mediante fármacos. Entonces, bueno, empezando a estudiar, se encontró que hay una prevalencia bastante alta en chicos, que es aproximadamente el 9%, de los cuales este 9%, el 75% tiene un trastorno adicional, como por ejemplo un trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, a partir de ahí fui buscando patrones en común, digamos, qué es lo que podría generar este déficit, o tanto para la hiperactividad como para el déficit de atención. Y a partir de eso, bueno, se pudo ir desarrollando, digamos, la tesis. Perfecto. Sí, Sergio, la verdad que tu tesis estuvo particularmente interesante porque se habla mucho sobre el TDAH, el autismo y se sabe poco, esa es la realidad. Y más que nada en lo que es el área de nutrición, la realidad es que se sabe prácticamente nada y sobre todo acá en Chaco. Por eso me parecía muy interesante que puedas compartir todo lo que fuiste descubriendo y darnos un poco de contexto en lo que se trata el TDAH. ¿Qué significan las siglas para empezar? ¿Qué diferencias tiene con el autismo? Que ahora hay un montón de chicos, a mí me llegan mucho al consultorio, chicos con autismo o que no saben si tienen autismo, sí, sí, que no. ¿Quién los identifica a estos chicos? ¿Qué profesionales son los que terminan en definitiva de diagnosticar? ¿Y qué otras cuestiones nos puedes comentar desde el área nutricional, no? Bueno, quien los diagnostica es un profesional de la salud, digamos, pero del área psicológica, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, es específicamente quien lo diagnostica. Y particularmente, bueno, la diferencia con el TDAH con el autismo es que en el TDAH hay un trastorno, digamos, que afecta la conducta, que puede ser la conducta a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel laboral, etcétera. El inconveniente, digamos, lo que se pudo detectar, digamos, qué es lo que genera estos trastornos de la conducta, es que hay un déficit tanto de noradrenalina como de dopamina. Entonces, la investigación fue, digamos, buscando qué alimentos pueden aumentar la disponibilidad tanto a nivel sináptico como a nivel circulatorio, a nivel neuronal, de estos neurotransmisores o de estas hormonas, depende del lugar en donde donde se desarrollen, digamos. Y bueno, y mediante la nutrición, digamos, investigar cómo se puede aumentar esta disponibilidad para mejorar los síntomas, tanto por exceso, que sería un trastorno de la conducta de hiperactividad, como por déficit, que sería un déficit de atención particularmente. Bien, y con respecto a lo que es la nutrición en ese tipo de situaciones, por ejemplo, ¿hay algún tipo de nutrientes críticos que en algún futuro puedan llegar a ser como posibles factores de riesgo, algún déficit de alguna vitamina, algunos minerales que nos puedas contar? Mira, lo que se pudo ver es, digamos, que las grasas saturadas, por ejemplo, afectan al desarrollo neurológico, más que nada en las etapas de crecimiento, chicos, o sea, en edades muy bajas. Hay un problema que con el alto consumo de grasas saturadas, azúcares, productos ultraprocesados, cereales refinados, etcétera, esto generaría, digamos, una menor disponibilidad de estos neurotransmisores. Caso contrario, una alimentación, digamos, basada en hidratos complejos, proteínas magras y ácidos grasos poliinsaturados, generaría lo contrario, o sea, habría una mayor disponibilidad de estos neurotransmisores, tanto a nivel neurológico como a nivel circulatorio. Entonces, bueno, se
se buscó, digamos, qué alimentos en particular y qué genera cada alimento para el control de estos síntomas. Bien. ¿Y cuáles podrían ser, por ejemplo, esos micronutrientes por ahí, algunas vitaminas? Y mira, particularmente de los micronutrientes se habla de tanto el consumo de hierro, consumo de zinc, consumo de magnesio, consumo de, bueno, de ácidos grasos, omega 6, consumo de vitamina D, que en estos micronutrientes, digamos, se detectó que hay un déficit en los chicos diagnosticados y caso contrario, digamos, en los chicos que no tienen el trastorno tienen los niveles óptimos, por así decirlo, Claro. de estos nutrientes. Con el magnesio se ve mucho cómo afecta a la parte neuronal. No sé si vos, profe, querés decir algo. Sí, el magnesio, bueno, vieron que ahora el magnesio, bueno, le dicen, los farmacéuticos algunos le dicen el san magnesio, porque realmente cada vez se descubren más beneficios que tiene este mineral, el cual antes la verdad que no se le daba mucha importancia y ahora sabemos que actúa en 300 cuestiones metabólicas y una de esas es la neurológica, por lo cual es de muchísima importancia y se las va nombrando en diferentes tipos de patologías. Y esta es una de las importantes, que es en la parte neurológica. En niños también se la ve afectada y cómo disminuye esa hiperactividad de alguna manera. Así que es de muchísima importancia. O sea que acá en Argentina y sobre todo en el norte, el magnesio prácticamente no está en los alimentos, por lo cual debe ser suplementado de alguna manera. Y hay diferentes artículos científicos que lo avalan en determinadas cantidades, pero todavía no está regulado una manera de hacerlo de manera obligatoria en estos chicos. Todavía no está regulado de esa manera, lo cual, bueno, todavía faltan estudios seguramente, pero bueno, volviendo, Sergio, a lo que decías de los tipos de alimentos, particularmente el consumo del azúcar y ultraprocesados. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿O qué opinas, Guay, Sergio, sobre el tema del consumo del azúcar? Que lo vemos en cualquier tipo de patología en realidad, que el consumo del azúcar produce una cierta hiperactividad o produce una cierta adicción. No sé qué ustedes opinan al respecto de el famoso azúcar. ¿Es solo el azúcar, es el ultraprocesado? ¿Son los tipos de alimentos, la industria alimentaria? ¿Qué opinan ustedes dos? Bueno, respecto al tema del azúcar, lo que se pudo investigar, digamos, es que en realidad es lo que genera el trastorno por déficit de atención, es un conjunto de cosas. O sea, no se le puede atribuir, digamos, a un solo factor, solamente al déficit de magnesio, solamente al déficit de hierro, sino que es un conjunto de cosas que, por ejemplo, el tabaquismo de la madre, el estrés materno, el tipo de parto también afectaría. Entonces, digamos, es un conjunto de cosas en lo cual sí desembocaría, bueno, el trastorno tanto por déficit como por hiperactividad. Y respecto al azúcar, eh, también se detectó que el azúcar en particular no es que genera, sino que lo que hace es exacerba los síntomas. O sea, el consumo de azúcar lo que hace es que sea mucho más notable cuando ya está el síntoma. Entonces, es como que, además de tener lo del trastorno, el consumo de azúcar es como que lo hace mucho más notable y es como que se multiplica por 10 y esto hace, digamos, que quede en evidencia que el chico tiene algún tipo de trastorno, exactamente. Sí, y hoy en día con todo lo que respecta a la industria, que todos los alimentos prácticamente tienen azúcar, yo también creo que generan parte una cierta adicción. Eh, Pasa con cualquier persona que de un día para otro elimina el azúcar y después siente como una necesidad, como si fuera una adicción a cualquier otra droga o demás fármaco, que siente que necesita eso, que termina de comer y que necesita algo dulce, hasta que uno después, bueno, vuelve a la normalidad y se acostumbra, pero sí genera como en parte cierta adicción y sí, yo creo que también la alimentación en este tipo de trastornos y en cualquier otro tipo de trastorno en sí, no es que va a eliminar la patología, pero sí va a ayudar a llevarla mejor por ahí y sí disminuir los síntomas. Bueno, lo que decís de la alimentación, digamos, hay mucha evidencia que, por ejemplo, seguir el patrón de una dieta mediterránea, que es una dieta con
alto consumo de legumbres, alto consumo de cereales, Integrales. claro, cereales Ajá, claro. integrales, semillas, ácidos grasos poliinsaturados y proteínas magras, pocas proteínas grasas, generaría, digamos, también una reducción de los síntomas. Caso contrario, pasaría con la dieta estilo occidental, que es una dieta, como dijo Wadi, con un alto consumo de azúcares, alto consumo de ultraprocesados, que es una dieta que, por así decirlo, la mayoría de las personas o la mayoría de los niños, es lo que más fácil tienen, lo que más a la vista tienen, porque te vas a un kiosco, lo que más hay un envasado que vos ves en la lista de ingredientes y tiene más de 10, 15 ingredientes. Exacto, y por ahí las mamás que yo en parte las entiendo, porque obvio que siempre tenemos cercana o una mamá, una tía, una abuela, es lo más rápido que tiene una mamá para que el chico se calme, en definitiva, para que no haga escándalo, para que no se ponga a llorar en el medio de una galería, un shopping. Entonces es lo más fácil, bueno, toma la gaseosa, toma el chisito, la papita, para que se calmen. Es como un estado de recompensa constante, usar los alimentos, que eso también se trabaja mucho en consultorio y sobre todo en niños. Pero en realidad el aprendizaje lo tiene más que nada la mamá o el cuidador, porque ellos son los que van a llevar los alimentos a la casa de este niño, este bebé o lo que fuese. Respecto al tema del azúcar, se ve mucho también como el azúcar está relacionado con la microbiota, que hoy en día se habla muchísimo. No sé, profe, si nos querés comentar, definir un poco primero qué es la microbiota. Sí, tal cual. Lo que es microbiota, estamos hablando de las bacterias intestinales que existen y están en el intestino hace siglos, desde que nacemos en realidad, y tiene mucho que ver con algo que decía Sergio hoy, de si el parto fue por cesárea o por parto normal. Ahí es donde ya el bebé capta determinada cantidad de bacterias beneficiosas, sobre todo para la absorción de nutrientes e inmunidad en realidad que va a tener ese bebé el día de mañana. O sea, un adulto o un adolescente con determinada inmunidad que pueda llegar a tener según cómo nazca. Entonces, es desde el nacimiento cómo esa microbiota se va a ver afectada, ¿no? Entonces, es de muchísima importancia. Todavía sigue en estudio qué tipo de bacterias hacen bien, mal, cuáles son beneficiosas, cuáles no. Y sobre todo en las cantidades y medidas que tienen que estar este tipo de bacterias, porque hay millones y millones de bacterias. Algunas se ven más exacerbadas en determinadas patologías y otras más disminuidas. Lo que es obesidad, por ejemplo, lo que es TDAH, ahora nos va a comentar Sergio cuáles son las más, los probióticos en realidad que se recomiendan dar en este tipo de cuestiones, pero en definitiva la microbiota son las bacterias, los virus, hongos que viven en el intestino y están en determinadas cantidades en una eubiosis eh, y actúan de manera equilibrada de alguna manera para absorción de nutrientes, y cuando se ven estas en determinados desequilibrios o disbiosis, como se le dice, es donde empiezan a aparecer diversas patologías, porque ven afectadas estas absorciones intestinales. Entonces, siguiendo con esta línea, Sergio, si nos querés comentar algo que hayas encontrado en tu tesis con respecto al TDAH. Bueno, respecto a la microbiota es eso, justamente, que una disbiosis, como usted dijo, está relacionada con la aparición de diferentes patologías, no solamente el TDAH, puede ser hipertensión, puede ser estrés, puede ser muchas, digamos, patologías, lo cual se detectó que está influenciado por, bueno, lo que usted dijo, los microorganismos que habitan nuestro intestino. Respecto a los probióticos, también, bueno, se detectó que hay eh, dos cepas bacterianas. Hay dos grandes filos bacterianos en realidad, los firmicutes y los bacteroidetes. Específicamente en el TDAH hay un incremento de los filos bacterianos, de los bacteroidetes, y en los pacientes sanos un aumento de los firmicutes. Entonces se comprobó que con la suplementación de dos cepas de probióticos, que son los que se pueden conseguir en diversas dietéticas hoy en día, el Lactobacillus rhamnosus o el Lactobacillus plantarum, se logró, digamos, una eubiosis, se logró un buen microbioma intestinal, lo cual influyó positivamente en el tratamiento de la patología. Claro, en la sintomatología. Sí, básicamente todo vuelve de vuelta a tener un intestino equilibrado, una microbiota
equilibradas, básicamente. Y como para resumir, entonces podría decir que para un poco mejorar la sintomatología es básicamente seguir lo que se denomina una dieta mediterránea, o sea, disminuir ultraprocesados, Exacto, aumentar cereales integrales, legumbres, semillas, frutos secos, proteínas magras, lácteos descremados, demás, frutas, exacto. verduras. Sí, sí, por eso, viste que hoy en día está muy en auge, digamos, el consumo de probióticos, de Sí, prebióticos, y por eso, digamos, se está buscando, es algo que está, es una novedad, por así decirlo, porque es algo que está muy en auge, entonces como que todavía continúan las investigaciones, pero las pocas investigaciones que hay, que son también muy recientes, indicarían, digamos, ese patrón, que con el consumo o la suplementación de probióticos para buscar un tratamiento alternativo que no solamente sea el farmacológico, eh, digamos, en conjunto en realidad con el tratamiento farmacológico sí habría una reducción de la sintomatología. Exacto. Excelente, Sergio, me encanta. Bien, volviendo al tema, por ahí que lo dejamos pasar, pero estaría bueno comentarnos, Sergio, cuáles son algunas de las características que tienen estos chicos con TDAH. Porque por ahí lo pasamos de largo y capaz la gente que nos está mirando, escuchando, no termina de entender qué es el TDAH, que la verdad que, como decíamos hoy, en redes está lleno de contenido, pero uno no sabe para dónde ir, qué hacer, sobre todo las mamás, ¿no? Que andan un poco perdidas o no las podemos guiar. Entonces, ¿qué características por ahí tiene que tener para llevar al psiquiatra, al psicólogo y que por supuesto ellos terminen con los diagnósticos? Pero por ahí son alarmas que puede tener uno mirando a sus hijos, a los chicos. No sé, Sergio, qué características tienen estos chicos en particular. Bueno, principalmente, bueno, como dijimos al principio, esto lo diagnostica un psicólogo, un psiquiatra, pero los signos de alerta, por así decirlo, lo que tienen es que, por ejemplo, en el trastorno por déficit de atención es cuando un niño, vos le estás hablando y parece que no te escucha, cuando le cuesta realizar tareas o le cuesta realizar trabajos, cuando pierde la concentración muy fácil, tiene que hacer determinada actividad y pierde la concentración muy fácil, y diferentes, digamos, signos de alerta, por así decirlo, que uno va observando que no son compatibles, digamos, con el nivel de desarrollo del chico. Y caso contrario, el tema de la hiperactividad es, por ejemplo, cuando un chico se mueve en situaciones que no se tiene que mover, cuando un chico vos le estás hablando y te interrumpe, cuando un chico tiene, digamos, es como que si se mueve parece un motor, dice la bibliografía, es como que si tuviera un motor que no se puede quedar quieto cuando mueve mucho el pie o salta en las reuniones familiares, no se puede quedar quieto en la mesa, etcétera. Bueno, son todos signos de alerta, digamos, que los padres deberían estar alerta, que hoy por suerte están un poco más alerta, y bueno, indicarían, digamos, que tiene cierto nivel, o sea, está comprobado que hay diferentes niveles, o sea, no es que tiene o no tiene, sino que puede tener mayor o menor gravedad, es que por eso también no es que es tan fácil de detectarlo, sino que es que un conjunto de cosas que en la sumatoria de todo sí podría ser diagnosticado. Bien. También algo que se ve mucho y las mamás preguntan mucho, que quizás no sé si se ve tanto en el TDAH, pero capaz más en en el autismo, por ahí el tema de la selección alimentaria de los nenes, de que no, por ejemplo, no como cosas verdes, por ejemplo, y cómo hace una mamá para incorporar por ahí más variedad de verduras o de frutas, que esto es algo, unos consejos que por ahí solemos dar básicamente hacer, por ejemplo, las compras con los chicos, llevar a los chicos a la verdulería y darles opciones, cosa de que ellos elijan por ahí qué comer, ellos elijan qué verduras elegir, entonces también eso va a facilitar y el chico va a querer consumir lo que compró porque le va a llamar la atención por el color o por lo que sea, porque a los chicos los paquetes les llaman la atención por la cantidad de colores y cosas que ven. Y si nosotros vamos a una verdulería llena de colores, llena de cosas, le puede llamar la atención y va a elegir esas cosas. Así también incorporarlos a la hora de la cocina, que es todo un proceso el tema de cocinar con los chicos, pero algunas veces por ahí algún fin de semana o cuando tengamos un poco más de tiempo, incluirlos que cocinen con nosotros, que sea también como un parte de juego para ellos, entonces van a ver eso y van a empezar a incorporar, a ver otras cosas y ya, de esa manera como también incorporarlos en nuestra dieta.
Claro, incorporarlo también a la vida diaria, porque si vamos al caso es como que una mamá o un papá, es como que es la tarea del mamá o del papá ir a la verdulería. Exacto. Entonces también incorporarlo al chico a esas compras, como decís, para que también vaya viendo, digamos, con qué color se siente identificado, con qué forma o con qué olor. Entonces, eso, digamos, también al chico le facilitaría al momento del consumo de Claro, y frutas. también el tema de, por ejemplo, en la mesa familiar, por ahí le decimos, bueno, los chicos comemos primero y después los papás comemos después. La idea como también de que todos integremos el mismo momento en la mesa, compartamos el momento familiar, que adjuntar la comida del día a día sea un momento bueno, un momento de encuentro con la familia y que por ahí también los fines de semana, que son momentos de encuentro o de festejar algo, por ejemplo, no le inculquemos al chico de que un acto bueno, una celebración o algo se adjunte a una comida chatarra, por así decirlo. Podemos festejar algún día o lo que sea, un fin de semana, un encuentro familiar, comiendo algo que no sea necesariamente algo perjudicial para la salud, porque ahí es cuando el chico empieza inconscientemente, que todos lo tenemos automatizado inconscientemente al chip de que adjuntar un momento bueno va con cierta comida que por ahí escapa de lo que debería ser naturalmente. Tal cual, Wadi, sí, sí, estoy de acuerdo con los dos, por supuesto, en todo lo que están comentando, me parece espectacular, y son consejos que las madres por ahí lo pueden tener en cuenta, ya sean que tenga TDAH o no, en cualquier cuestión viene bien este tipo de consejos que nos dio Wadi. La verdad que sí, es importante que los chicos estén en contacto con las verduras, con la fruta. Pasa mucho en el consultorio. ¿Qué pasa, chicos? Que la mamá va y me dice, yo no como ni verduras ni fruta, y están enloquecidas porque los chicos no comen verdura y fruta. Le digo, pero ¿cómo va a comer verdura y fruta si la mamá nunca comió verdura y fruta? Por lo cual en la casa no hay una fuente de frutas, que es lo clásico que tiene que haber en el centro de la mesa, frutas. Y abrir la heladera que haya verduras. Entonces, los chicos ya no tienen contacto desde chiquito con este tipo de cuestiones, entonces claramente que cuando van creciendo van haciendo esa selección alimentaria al igual que los adultos, y dejan de lado todo lo que es verduras y fruta, que es lo clásico, que empiezan con este tipo de selectividad que comentaba Wadi, tal cual. Sí, yo creo que en realidad no es tanto por el trastorno, lo que estamos nosotros desarrollando, sino que porque está comprobado que a nivel general el consumo de frutas y verduras tiene, digamos, una reducción en todas las patologías, quizás no a nivel niño, a nivel adolescente, porque es cuando nos sentimos bien, tenemos más energía, tenemos más vitalidad, pero con el pasar de los años, el no consumo de justamente todos estos nutrientes que nos pueden dar las frutas y las verduras, sí lo vamos a ir notando, porque ya llevamos 20, 25, 30 años de no consumirlo, y entonces cuando empezamos a notar, digamos, que tenemos o desgano, o tenemos pérdida de masa muscular, o tenemos anemias, Sí, falta de energía, falta de el energía, cansancio crónico. claro, ¿Cuántos adultos hay que están cansados? Se levantan cansados, van a dormir cansados, viven cansados, que tiene mucho que ver también con algo que ustedes saben, que es el tema de la actividad física. La falta de actividad física, que es la que nos genera dopamina también, que es un recompensador de la alegría y de estar atentos y alerta, también está muy flojo de alguna manera a la par de la nutrición. Entonces, sumamos ambas cosas y tenemos a un adulto cansado. Entonces, claramente que se trabaja en todo esto en el consultorio, pero bueno, redondeando por ahí un poco las ideas de tu tesis, Sergio, me parece espectacular. Esto es para seguir ahondando y bueno, próximamente vamos a estar atendiendo a estos tipos de pacientes en el consultorio con vos, así que bueno, van a ser bienvenidos todos en el cónsul, vamos a tener más novedades después. Bueno, y con esto vamos cerrando este tercer episodio de Nutrigenómica en Red. Le queremos dar gracias a Sergio que se sumó a este nuevo equipo dale, gracias. y que próximamente también vamos a estar ahondando un poco más en este tema y también vamos a ir subiendo novedades de este tipo de pacientes que van a atender en un futuro. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.